En la lectura de San Juan, primera carta, capítulo 3, 13, 18, también nos dice San Juan cosas muy hermosas. Carísimos, no os extrañéis si os aborrece el mundo. Nosotros sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo no es el cosmos, la creación bella, no. Es el conjunto de la gente que no sigue el Evangelio. Cuando en el Evangelio se habla del mundo, se trata de la gente que no es creyente, que no cumple, que no sigue a Cristo, que no obedece a los mandatos de Dios. Porque usted no va a emborracharse, que no va a pecar, que no va a hacer fechorías, el mundo te señala, se burla de ti. No tenga miedo. ¿Qué vale la palabra de 10 necios? Nada. ¿Quién va a juzgarme? Dios. Entonces Dios tiene la última palabra. No os extrañéis si os aborrece el mundo. Es decir, los no cristianos, los falsos católicos, los mundanos. Nosotros sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Un cristiano en estado de gracia, de santidad, que se confiesa, que comulga, lucha contra el pecado, tiene la santidad, la gracia, tiene la caridad, tiene el Espíritu Santo. Es un ser viviente. El que no ama a los hermanos permanece en la muerte. Y todo el que aborrece a su hermano es homicida. A veces es verdad, no es fácil amar gente que nos ataca, que nos calumnia, que nos hace daño. No es fácil, humanamente hablando. Pero tenemos un modelo, Cristo nuestro Señor, clavado en la cruz, con 40 grados de calentura, delante se burlan de él sus adversarios, abre la boca, hace un esfuerzo enorme sobre sus manos para respirar, ¿y qué dice? Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Sí, nadie nos ha crucificado, gracias a Dios. Nadie de nosotros sufrió como Cristo sufrió. Y la primera palabra de Cristo crucificado, perdona. Reza por ellos, los disculpa. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Pero hermanos, que sintamos dolor, enojo, decepción, eso es humano, es verdad. Pero si quieren vengarse cristianamente de sus adversarios, enemigos, bien recen por ellos. La mejor manera, poner a Dios de su lado. Dios tiene la última palabra. Y si usted reza por esas personas, imita a Cristo. Y al imitar a Cristo, usted va a ganar. Va a ganar. Y hasta puede convertir al otro. Qué maravilla, ¿no? Convertir al otro es imitar a Cristo. Entonces, no aborrecer a nadie, no tener rencor contra nadie. Si usted tiene problemas con vecinos, amigos, no sé qué, no intoxicar a tus hijos con tus comentarios negativos. ¿Por qué? Porque esto también siembra lo tóxico en el corazón de los niños y de los nietos y de los sobrinos. Cuidado. El que aborrece a su hermano es homicida, pues ya sabemos que ningún homicida la vida eterna de Dios queda. Entonces, cuidado, hay homicidio espiritual, homicidio con la palabra, con los comentarios, con los chismes. Y cuidado, cuando uno tiene, por ejemplo, un periodista que divulga mentiras, peca. Nadie tiene, todos tenemos derecho a nuestra fama, a nuestro honor. Cuando alguien da chismes, transporta, aunque usted sepa cosas de los demás, ¿para qué decirlo a los demás? ¿Para qué? ¿Quién te encargó de esto? ¿Y qué provecho hay? Por ejemplo, una persona sí hizo un pecado, hizo unas fechorías, es verdad, pero sí va a llorar frente a Dios, se arrepiente, repara, se confiesa, llora sus pecados. ¿Usted por qué tiene que calumniarlo? Una persona que hizo una fechoría hace 30, 40 años, ¿por qué tiene que divulgarlo usted? ¿Quién eres tú? ¿Quién te encargó? Si Dios le perdonó, Dios le perdonó. ¿Usted por qué tiene que difamarlo? En esto hemos conocido la caridad de Dios, en que dio el Señor su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, murió por los pecadores. Murió por nosotros pecadores. Y en la cruz Cristo veía y conocía a cada uno de nosotros. Veía todos los pecados que habíamos hecho, que íbamos a hacer. Los veía y quiso expiarlos muriendo por nosotros en la cruz. Por eso, queridos hermanos, aprovechemos de la sangre purificadora de Cristo. El que se confiesa no hace una obra humana, hace una obra divina. Cuando uno se confiesa, bien se presenta al ministro del Señor para recibir el perdón de los pecados que Cristo expió en la cruz.
Uno de los dolores más grandes de los condenados al infierno es de saber que Cristo pagó por sus pecados, expió sus pecados y no se presentaron al ministro del Señor, al sacerdote, para borrarlos. Nuestro Señor, el día de su resurrección, apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos, dijo: reciben el Espíritu Santo. A quienes por los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar detenidos. Hoy el demonio, mediante todas esas sectas nefastas inventadas de falsas iglesias, dice: yo me confieso directamente con Dios. Dios no dijo esto. Claro, un pobre cristiano en China que hizo un pecado y a 500 kilómetros no hay sacerdote, se pone de rodillas, reza de todo corazón, pidiendo perdón al Señor, con deseo de confesarse, recibió el perdón, haciendo acto de contrición perfecta. Pero el cristiano que tiene al alcance de su mano el sacerdote, que puede confesarse y pasa años y años en pecado, está en ilusión, está suspendido por el infierno. Ustedes saben, queridos hermanos, el sacerdote no perdona los pecados por autoridad propia. ¿Por autoridad de quién perdona el sacerdote los pecados? Por autoridad de Cristo. Capítulo 20 de San Juan, 22, 23. ¿Qué dijo Cristo a los apóstoles que eran sacerdotes? Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan pecados quedan perdonados. A quienes tienen que ser detenidos. Y el diablo inventa todas estas nefastas sectas, falsas iglesias de contrabanda y de mentira. Yo me confieso con Dios. La sangre de Cristo me cubre. Sí, la sangre de Cristo cubre. ¿Cómo te cubre? Con el bautismo, con la Eucaristía, la comunión, con la perdón de los pecados, la confesión. No de otro modo. Nadie puede cambiar el plan de Cristo. Cuidado. Decir palabras vacías no vale. Y también para los que no saben, clarifico esto: el sacerdote, todo lo que escucha en la confesión, tiene que guardar silencio absoluto y perpetuo, bajo pena de pecado mortal de ir al infierno. ¿Saben esto? El sacerdote nunca jamás puede decir nada de lo que escucha en la confesión. Si dijera Pedro, Pablo, Juan, dijo tal pecado en la confesión, al decir esto haría pecado mortal que va al infierno. Primero. Segundo, queda expulsado, excomulgado de la Iglesia Católica. Y tercero, solo el Papa o su delegado puede confesarlo. ¿Sabían esto? Es importante saber esas cosas porque la gente piensa que el Padre va a decir sus pecados. No. Nada y bajo ningún pretexto. No hay ninguna excepción. Lo que el sacerdote escucha en la confesión es de ciencia divina y no humana. Y así vemos la caridad de Cristo. Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Aquí habla de hacer esfuerzos para cooperar a la salvación de los hermanos. ¿Cuántos católicos que nos rodean pierden la fe católica y nosotros de brazos cruzados no hacemos nada para ayudarlos a protegerse de la herejía? Espero que nadie de ustedes reciba en su casa a estos predicadores de mentiras, con la Biblia falsa en la mano. Yo los recibo porque hablan de la palabra de Dios. ¿Y quién los mandó a hablar de la palabra de Dios? Unos fundadores de secta, herejes. ¿Es tóxico lo que te dicen, hijitos? ¿Se disfrazan de cristianos o no lo son? Nadie tiene el derecho de predicar Biblia si no es en la Iglesia Católica. ¿Sabían esto? ¿Por qué? Porque es la única iglesia fundada por Cristo y encargada de ir, predicar, enseñar y bautizar. No es cualquiera que toma una Biblia que va a ser una iglesia que perturba en tu fe. Entonces, cuando vienen a tocar a tu puerta, no diga no tengo tiempo. Diga soy católico, déjame en paz, váyanse por favor. No es nada de ustedes. Pero usted se niega a escuchar la palabra de Dios. No, Señor, me niego a escuchar herejías y mentiras. Porque la palabra de Dios falsificada, cambiada, modificada, ya no es palabra de Dios. Toda palabra de la Biblia mal explicada, mal traducida, mal aplicada, no es palabra de Dios, es mentira. Usted tiene un vaso de leche con un gramo de veneno, ¿lo toma? Yo no. Lo mismo. Tiene un sabroso pastel, hermoso, sabroso pastel con un gramo de veneno, yo no lo toco. Esto es la Biblia falsificada. Nuestro Señor dice: reciben el Espíritu Santo. A quien perdonan sus pecados quedan perdonados. Ellos se niegan a esto, contradicen. Nuestro Señor dice: si alguien está enfermo, manda a llamar a los presbíteros de la iglesia para ungirlo con santos óleos. Ellos se niegan. Nuestro Señor dice: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Se niegan, no tienen nada, no tienen sacerdote, no tienen quien consagre. Terminando, San Juan dice: si Cristo dio su vida por nosotros, nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Ayudarlos con todos los medios
para que se salven. Con nuestras oraciones, con nuestras limosnas, con nuestros consejos, con lo que podemos ayudarlos. Mas el que tenga bienes de este mundo y ve a su hermano sufrir necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él la caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de veras. Queridos hermanos, hoy hay muchos hambrientos, mucha gente ignorante de la palabra de Dios y por desgracia son gente equivocada, gente engañada, gente que distribuye falsa Biblia que va a predicarles. Y los católicos realmente en esto no cumplimos con nuestro deber. Es tiempo de despertarnos. Fuimos confirmados para ser militantes de Cristo, testigos de Cristo, defender nuestra fe. Y Santo Tomás de Aquino dice, cuando la fe está en peligro, todo católico debe defenderla, protegerla. Por eso necesitamos conocer nuestra fe, vivir según nuestra fe, y cuando usted ve a su amigo, su compañero, su vecino recibir cualquier secta en su casa para lavarle el coco y robarle la fe católica, intervenga, vaya a verlo, hablarle, dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Cristo no tiene iglesias, Cristo es monógamo, tiene una iglesia, punto, es la iglesia católica. Quizás hubo tiempo, gracias a Dios, todo el mundo era católico, no había necesidad de hacer eso, pero ya no. En cada esquina hay una disque iglesia. Una cosita fundada ayer, Iglesia de Cristo. ¿Y desde cuándo? Una iglesia que no tiene 2000 años no es la de Cristo. Cristo ya fundó la suya, y la suya es una santa católica apostólica. Y romana, porque San Pedro y San Pablo dieron su sangre en Roma. Por esa razón es romana, porque ellos ahí dejan la autoridad para comunicarnos la fe. Entonces tratemos de ayudar a nuestros hermanos con nuestra fe, con nuestro ejemplo, con nuestras limosnas, con nuestras oraciones. A veces uno puede ser pobre de bienes materiales, pero siempre el cristiano puede hacer limosna espiritual. Por ejemplo, rezar por los pecadores para que se conviertan, los justos para que perseveren, es grande limosna. Una persona mayor, por ejemplo, anciana y pobre, que reza un rosario, 2 rosarios, 3 rosarios por día, hace grandísima limosna. Una persona que da un buen consejo a un amigo que está al punto de hacerse protestante, de hacerse no sé qué, y de dejar la fe católica, que lo ayuda, lo trae a la iglesia, le dé un librito, un catecismo, un folleto católico, hace grande limosna. Una persona que vive su fe con sacrificio y abnegación, mostrando que es católico en su vestir, en su hablar, en su comportar, da buen ejemplo y da una limosna a los demás. En los primeros siglos, cuando una persona dejaba de ir al circo, teatro, lugares de pecado, los paganos decían, seguro fulano se hizo ya cristiano. Cristiano es católico, nadie es cristiano si no es católico, porque católico es muy cristiano de Iglesia Universal. Entonces, queridos hermanos, tratemos de ser verdaderos cristianos para la gloria de Dios y salvación de nuestras almas.